Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video les quiero mostrar diferentes opciones para libros de física, libros introductorios, para aquellas personas que estén empezando desde cero, no saben nada de física o se les olvidó de pronto la física del colegio, o que vayan a entrar a la universidad y necesiten un repaso de todo lo que se necesita para poder cursar sus semestres de manera correcta. Entonces, voy a mostrarles libros desde un nivel cero o básico y vamos pronto subiendo un poco más el nivel dentro de lo que se puede llamar pues niveles. Si podemos dividir la física en niveles, entonces estos libros nos van a llevar hasta un nivel intermedio. Y aquí aclaro, estos libros no les sirven a las personas que quieran estudiar la carrera de física pura. No son los libros que ustedes necesitan ya de cada uno de los temas libros especializados, y estos pues libros son como la base, ¿no? Incluso, bueno, si vas a estudiar física pura y de pronto no recuerdas mucho, entonces igual estos libros te pueden servir como para más o menos darte una generalidad, ¿no? Pero ya tienes que estudiar obviamente de cada tema ya a fondo, y claramente lo que te va a pedir la carrera. Entonces, bueno, empezando con este libro, se llama Física Conceptual, 12ª edición, del autor Paul Hewitt. Es un libro muy especial, te muestra lo que es la teoría de los conceptos de física sin bases matemáticas. Te va enseñando, te va mostrando cada tema con historias, con analogías. Realmente es el libro que todos deberíamos leer, incluso ya conociendo los temas. Es un libro especial, realmente se los digo. Entonces, súper recomendado para empezar desde cero, o de pronto una lectura adicional que quieras tener, te lo recomiendo igual. Este libro es del año 2016 y bueno, conseguí esta versión, esta edición, es la última que tengo en español. Y creo que en inglés también es la última. Creo que, bueno, sí, creo que en inglés salió una 13ª edición, pero bueno, en español no estamos muy lejos de esa. Y pues bueno, aquí les voy a mostrar el contenido breve que tiene. Si quieren de pronto pausar allí el video y revisarlo, espero que se vea bien. La parte 1 habla de mecánica, parte 2 propiedades de la materia, parte 3 calor, parte 4 sonido, parte 5 electricidad y magnetismo, parte 6 luz, parte 7 físicas atómica y nuclear y parte 8 relatividad, ¿no? Claramente aquí ya empieza a tocar algo de lo que es la física moderna, y ya pues el contenido detallado aquí lo pueden ver. Voy a dejar aquí que puedan tomar de pronto o puedan pausar el video para revisar los temas. Aquí está. Bueno, viene con algunos apéndices y respuestas a los problemas impares. En cuanto a la calidad de la hoja, eso me parece que es muy bueno. Es como hoja de revista, pero de buena calidad. La impresión es muy buena también, viene con muchos colores. Hay secciones, por ejemplo, esto que pareciera pues como amarillo, un tono amarillo, para diferenciar entre las secciones del libro. Es un libro especial, súper recomendado si lo puedes tener, si lo puedes conseguir. Ojalá nuevo, o si no, pues de segunda mano. Yo conseguí este de segunda mano, realmente prácticamente nuevo. La persona que tenía este libro pues no lo usó mucho. Bueno, básicamente aquí está, que puedas ver más o menos el contenido del libro. Bueno, y entonces en conclusión, este libro pues es un libro conceptual. En cuanto a nivel matemático, lo mínimo, digamos que álgebra básica necesitas para esto. Está enfocado pues como a estudiantes muy generales, pronto cursos introductorios, sin mucho enfoque matemático, y es más como conversacional, ¿no? Lleno de historias, como les decía. Y bueno, básicamente es la base. Si estás empezando desde cero con la física, te recomiendo este libro sí o sí. Y bueno, si de pronto ya leíste este libro o algunas partes del libro, entiendes más o menos lo que es la física, entonces te puedo recomendar esta segunda opción, subiendo un poquito el nivel. No mucho, pero sí un poquito.
Fundamentos de Física, 10ª edición, de Raymond Serway y Chris Boyle. Este es un libro basado en álgebra. Quisiera explicarles ese concepto. Hay libros de texto basados en álgebra y libros de texto basados en cálculo para estudiar física. Este es un libro basado en álgebra, donde pues el nivel matemático que pide es tener álgebra y trigonometría. Este libro les puede servir a estudiantes como de ciencias, no muy enfocado de pronto temas matemáticos, no muy enfocado a profundizar, sino más como un brochazo, como decimos aquí en mi país, como muy general, conocimientos generales, pero claro, muy valioso si no sabes nada de física y tienes algunas bases de álgebra y trigonometría. Te podría aconsejar saltar a este libro. Claro, básico, ¿no? No muy avanzado. Este libro es del año 2018. Y bueno, aquí está como tal el contenido general y el contenido detallado. Si quieren, aquí pronto centra un poquito más lo que es el contenido general. Tenemos parte 1 mecánica, parte 2 termodinámica, parte 3 electricidad y magnetismo y parte 4 lo que es física moderna. Y pues aquí ya les muestro, les dejo aquí para que pausen el video y miren los temas ya detallados, el contenido completo del libro. Y acá esta parte. Y pues tú revisarás si es pronto el libro que necesitas con base en lo que te acabo de comentar. Un libro introductorio, preuniversitario, si de pronto vas a entrar a la universidad, se te olvidó lo de física del colegio o no sabes nada, pero estás seguro en tus bases matemáticas de álgebra y trigonometría, entonces puedes estudiar este libro, te va a servir muy seguramente. Entonces, aquí tiene sus colores, la calidad de la hoja está muy bien, realmente normal. No es muy extenso porque son fundamentos como tal. Viene con más o menos unas 700 páginas. Sí, más o menos. Viene con sus respuestas, con su índice y respuestas a los ejercicios impares. Estoy viendo acá. Bueno, entonces muy buena opción también. Y listo. Subiendo un poquito, vamos paso a paso, ¿no? Subiendo un poquito más el nivel, entonces ya pasamos a libros basados en cálculo. Ojo acá. Para estudiar y entender realmente la física necesitas muy buenas bases de cálculo. Es imprescindible que tengas esas bases. Hay universidades o carreras de ingeniería donde te enseñan al mismo tiempo matemáticas, cálculo y al mismo tiempo te enseñan física. Y desde mi punto de vista es un grave error, porque para entender la física pues de manera correcta ya necesitas las bases de cálculo. Entonces, bueno, ya con esta aclaración les voy a presentar, diría yo que los 3 libros más famosos a nivel mundial, libros basados en cálculo para estudiar física, en lo que es libros de texto preuniversitarios y universitarios para esos primeros semestres. Entonces, el famosísimo libro Física Universitaria, en Latinoamérica conocido como Física Universitaria de Szymanski, aunque miren que hay 4 autores diferentes que aportaron pues al contenido o al desarrollo de este libro. En Latinoamérica lo conocemos como Física Universitaria Szymanski, pero quiero decirles que las últimas versiones en inglés ya no dicen Sears o Szymanski, sino que dicen Young and Friedman. Estos 2 autores son los que continuaron con las nuevas ediciones más recientes. Entonces, si quieren conseguirlo en español, lo siguen buscando como Szymanski, pero en inglés, como les decía, bajo estos últimos 2 autores, que de hecho pues voy a hacer una segunda parte de estos libros de física en un video aparte, donde voy a mostrar las 5 opciones de libros en inglés y sí me atrevería a decir que son los 5 libros más famosos a nivel mundial en lo que es contenido de física universitaria. Pero bueno, entonces ya pues estamos hablando de libros en español,
tenemos esta muy buena opción, súper famoso, súper conocido. Bueno, y ya entrando a hablar lo que son las ediciones de este libro, entonces tenemos la 11ª edición, que es esta, ya tiene sus años, ya van por la 14ª edición en este momento, pero realmente una edición bastante, no difícil de conseguir, sino que de pronto el precio está un poco alto, me parece. Por lo menos aquí en mi país, no sé si en el tuyo. Entonces por eso opté o me incliné por conseguir una edición un poco más antigua a un precio más asequible. Esta, como les decía, 11ª edición, la 12ª es muy parecida a esta, prácticamente igual. La que le sigue, la 13, realmente muy difícil conseguir los 2 tomos porque esto viene en 2 tomos. Y la 14, como les digo, sí se consigue, pero a un precio alto. No sé si será un tema de oferta y demanda. Realmente no hay mucha oferta de este libro y sí, pues muchas personas lo están buscando, por lo menos en Latinoamérica, para estudiar en cada una de sus carreras, sobre todo de ingeniería, ¿no? Bueno, ¿qué puedo decir de este libro? Este es como un clásico, ya lo que es a nivel universitario, súper recomendado, como les decía, libro basado en cálculo y edición del año 2004. Para estudiantes de ciencias e ingeniería, bueno, como pueden darse cuenta, ya tiene su paso del tiempo. Por aquí a la persona que lo tenía se le regó algo encima, algún líquido. Y bueno, ya en cuanto al contenido, tenemos esto. La parte 1, que es mecánica, voy a dejar que pronto pausen el video para revisar los temas. Acá la parte 2, ondas acústica, termodinámica, electromagnetismo, para que vean, y aquí óptica y la última parte, que es física moderna, que la gran mayoría de libros ya viene con esta sección. Claramente se divide en 2 tomos. Acá está el segundo tomo. Obviamente lo recomendable es que si consigues cualquiera de estos libros y viene con un volumen 2, consigas también el volumen 2 para no perder ese proceso, ¿no? O ese enfoque que trae el libro. Mira, entonces acá terminamos en el capítulo 20, que dice la segunda ley de la termodinámica. Y acá en el volumen 2 continuamos desde el capítulo 21 con lo que es carga eléctrica y campo eléctrico. Aquí vuelve a repetir, creo que el contenido de los 2 tomos. Sin embargo, se los muestro. Mira, acá está. Lo mismo, el mismo contenido que tenía el tomo 1. Pero obviamente aquí ya con los temas del volumen 2 desde electromagnetismo. Entonces acá está. Recomendadísimo este libro, uno de los más usados a nivel mundial incluso, junto con otro o con el siguiente que les voy a mostrar. Entonces, pues vamos a la fija, ¿no? Con estos autores, con este libro, súper recomendado. Entonces, continuando bajo esa línea de lo que son libros basados en cálculo, tenemos Fundamentos de Física de Holliday, Resnick y Walker, 8ª edición. En español no he visto ediciones más recientes, creo que se quedaron acá. Pero ya en inglés han avanzado como 3 o 4 ediciones más. Fundamentos de Física, como les decía, este libro sí tiene ya más años, 2008. Aquí sí se quedaron cortos en lo que es calidad de hoja, de pronto colores. Solo, mira, manejan solo como blanco con color azulito, aguamarina, no sé qué color sea este exactamente. El diseño pues no es que sea el mejor, pero bueno, lo que importa es el contenido, y este libro sí que tiene muy buen contenido. También van a la fija con estos 3 autores, pero se conoce más como el libro de física de Holliday. Mira, pues obviamente un libro usado, pues ya la persona que lo tuvo entonces hizo algunos ejercicios, y bueno, vienen 2 tomos, que este color como rojo, violeta, y este tomo como verde.
Aquí ya menciona los temas que trae el volumen 1 y los temas que trae el volumen 2. Si quieren, aquí los dejo. Quieren pausar el video y revisar estos temas. Y pues allí ustedes toman la decisión si es el libro que pueden requerir para sus estudios, si de pronto lo pidió la universidad, si están estudiando por su cuenta, entonces si se enfocan más por por el de Szymanski. Y pues bueno, también a la fija vamos con este libro. Cualquiera de estas dos opciones, Holiday, Szymanski, muy buenos autores. Y esta tercera opción, pues diría que está como un nivel, un poco, pues no al mismo nivel de los dos que les acabo de mostrar, pero sí muy cerca, muy cerca. Además que este libro tiene la ventaja que está enfocado más en lo práctico, ¿no? Como su nombre lo indica, dice Física para Ciencias e Ingeniería. También obviamente un libro basado en cálculo. Eso viene con una estructura muy didáctica, ¿no? Con enorme cantidad de ejercicios, están categorizados, incluso por dificultad. Entonces, si de practicar los conceptos de física se trata, diría que este es el mejor libro, incluso mejor que los dos anteriores, porque ya te botas a hacer ejercicios, ¿no? Cantidad de ejercicios. Es muy didáctico, realmente. Y pues claramente para estudiantes de ciencias e ingeniería. Vienen 2 tomos también. Acá está. Y pues vamos a ver el contenido. Mira, es Física para Ciencias e Ingeniería de Serway y Jewett. Espero estarlo pronunciando bien este apellido. John Jewett y Raymond Serway, 9ª edición. Este libro es del 2015, un poquito más reciente que los dos anteriores. Tiene 10 años. Acá están los temas. Entonces, en este volumen 1, este tomo 1, entonces entra a tratar lo que es la mecánica, oscilaciones y ondas mecánicas y termodinámica. Acá están ya los temas en detalle si quieren revisarlos. Paso acá al siguiente. Y bueno, en cuanto al diseño del libro, calidad y demás, me parece que está muy bien, está normal, está estándar la hoja. Me gusta que viene a color, tiene muchos colores. Eso facilita el entendimiento un poco más. Y bueno, este es el volumen 1 y ya para el volumen 2 entonces tenemos estos temas: electricidad y magnetismo, luz y óptica y por supuesto física moderna. Y ya aquí el detalle de cada uno de los temas, si quieres pausar el video y revisarlo, aquí también. Y bueno, libro también muy recomendado. Creo que ya lo he dicho suficientemente claro. Un libro didáctico y muy práctico, con ejercicios y demás. Y no siendo suficientes todos los ejercicios de estos 2 tomos, viene con su complemento, que son estos 2 cartillas, les diría yo, ya para ahí sí reforzar al máximo todos esos conceptos. También recomendados si puedes tener los 4. Maravilloso. Si puedes tener la serie completa. Entonces mira, dice Física 1, problemas y soluciones. Mira, acá están los temas también para que los revises. Y pues lo mejor de todo es que para varios de ellos hay pues un paso a paso de la solución, del desarrollo del problema y la respuesta, y cómo solucionar ciertos problemas que trae como tal la serie, ¿no? No viene a color, pero pues como les decía, es una especie de cartilla que complementa todo lo que es pues, el libro base, el libro de texto. Este es un excelente complemento. No cuestan mucho, no sé en tu país cuánto puedan costar, pero aquí en Colombia realmente no me costaron tanto, por eso los adquirí como el complemento perfecto.
Y este es el de Física 2. También para que revises los temas. Ahí están. Bueno, perfecto. Y bueno, ya para terminar el video, sí quisiera mostrarles un libro muy especial, que digamos que se sale un poco de toda esta categoría de libros universitarios, porque es el famosísimo libro del señor Richard Feynman, Premio Nobel de Física, también ganador del premio Albert Einstein, ya hace algunas décadas, hace bastante tiempo, pero el contenido de este libro es maravilloso y está a otro nivel. Realmente este libro sí le puede servir a una persona que está estudiando en la materia de física para disfrutarlo, más que para aprender, como para disfrutar todo lo que este señor dijo en sus clases, pues se plasmó en una serie de 3 libros. Este es el 1. Espero más adelante conseguir el tomo 2 y el tomo 3 de estas lecciones, pero esto ya es otro nivel, como les digo. Necesitan no solamente conocer, tener las bases de los libros anteriores, sino ya tener muy buenas bases matemáticas. Te pide un nivel alto en matemáticas para poder comprender todo lo que el señor Feynman dijo en sus lecciones. Lecciones en vivo, ¿no? Clases como tal, con público, con estudiantes, y que las quisieron pues plasmar en algunos libros, ¿no? El señor Feynman tiene muchos libros, y en español pues esta serie es bastante especial por Ediciones Científicas Universitarias. ¿Qué más se puede decir? Es un clásico avanzado. Necesitas tener un nivel de cálculo avanzado y pues cierta madurez matemática para entender todo esto. Te puedes quedar en una página perfectamente estudiando una página mucho tiempo, horas, para entender muy bien esto. Entonces es profundo, es un libro profundo, te revela muchas cosas, es desafiante, te transcribe en un libro todo lo que estaba pensando una mente brillante, ¿no? Como la mente del señor Feynman. Entonces, súper recomendado. Como les decía, es una sorpresa, es un complemento para más adelante, ¿no? Si estás empezando con todos los libros que te mostré, más adelante quizás en un tiempo, en algunos años, puedas comprender y disfrutar mucho más este libro. Entonces, bueno, con esto quería cerrar. Les agradezco por estar allí, por llegar hasta este punto del video. Y les sigo agradeciendo por suscribirse, por hacer sus comentarios, por sugerirme algunas cosas. Espero pues que se encuentren muy bien, que todos estos libros que les estoy proponiendo les sirvan realmente en sus estudios, que agreguen valor pronto a esa investigación que ustedes están haciendo sobre qué libro comprar. No sé muy bien el contenido de tal libro, o si este libro me puede servir o no. Ese es el enfoque de todo lo que estoy haciendo, poderlos guiar un poquito mejor y sobre lo que realmente necesitan, sin gastar pronto en su presupuesto o comprar algo que no necesitan y de pronto después tener que comprar el libro que sí estaban buscando o que realmente necesitaban. Ese es realmente el objetivo de todo lo que estoy haciendo, mostrándoles todos los libros de las diferentes materias en la gran ciencia que es, en lo que es la rama de las matemáticas. Por ahí tengo algunos temas pendientes también de otros libros que tengo, pero estaba ansioso por hacer este video porque realmente es un tema muy especial. La física es una de las ciencias más importantes que va de la mano con las matemáticas. La física es dependiente de las matemáticas. Las matemáticas no son tan dependientes de la física, por eso es que las matemáticas son la base de todo. Pero quería hacer este video también con libros de física que sé que les gusta, que les puede servir. Entonces, como siempre les digo, espero se encuentren muy bien. Nos veremos en un próximo video y adiós.